Apartado 6. Pero no había lugar para estos análisis en las filas opositoras. A partir de la concentración de Plaza San Martín, una euforia creciente, una sensación de triunfo arrollaba todas las cavilaciones. Las cosas se están aclarando, se permitió decir el domingo el presidente de la Corte. Y su cautelosa expresión pareció certificar que el proceso se encarrilaría definitivamente en el sentido deseado por la oposición. En efecto, el minúsculo gabinete bipersonal estaba empeñado en continuar halagando a la oposición, brindándole garantías y satisfacciones. El sábado renunció en pleno la Corte Electoral y el lunes se deroga el estatuto de los partidos políticos, atendiendo a los íntimos reclamos de la ciudadanía según el decreto pertinente. Se releva al director del Colegio Militar y se cambian los jefes de un par de regimientos de la capital federal. Se ordena la devolución de las universidades a sus autoridades y la reapertura de las casas de estudio. Se disuelve la Subsecretaría de Informaciones del Estado y se exonera, en un lujo de ensañamiento, a sus funcionarios principales. Se repone al juez federal de Córdoba y se dispone la libertad de Victorio Codovilla, el último preso político. Se sustituye al jefe de policía interino por el coronel Emilio Ramírez, enemigo personal de Perón. Se emiten comunicados garantizando la libertad de prensa. Todas estas medidas, adoptadas entre el sábado 13 y el martes 16 de octubre, tendían a dar a la oposición la seguridad de que el gobierno, aunque siguiera presidido por Farrell, estaba sinceramente resuelto a acelerar el proceso de normalización. En realidad, Ábalos y Bernengo Lima, detentadores virtuales de todo el poder, pues Álvarez seguía parsimoniosamente sus consultas y el presidente aceptaba todas las propuestas que le llevaban sus dos ministros, estaban equivocados en el concepto. No eran los partidos y núcleos opositores los que necesitaban garantías, eran los centenares de miles de trabajadores los que las requerían, en su creciente inquietud. Porque, además, estas medidas de democratización que se adoptaban no disminuían en la oposición la desconfianza existente contra el gobierno ni el rencor contra todo lo que oliera a militar. Típica fue, en ese sentido, la resolución adoptada por la mesa directiva de la UCR el lunes 15. Durante 3 días, sábado, domingo y lunes, se había deliberado tormentosamente en la Casa Radical. El edificio de la calle Tucumán estaba copado por los comunistas que dejaban entrar a quienes querían, echaban a los que consideraban colaboracionistas, pedían a gritos la expulsión de Sabatini y aturdían a las autoridades partidarias con sus vociferaciones. Se estaba ejerciendo una enorme presión para que la UCR se pronunciara por la entrega del poder a la Corte, mientras Sabatini se esforzaba por evitarlo. Algunos partidarios de Sabatini insistían en que diera marcha atrás a la apertura a Álvarez y se decidiera a llenar el poder con su gente. Arturo Frondizi le explicó que el malestar en el ejército era muy grande contra la oposición y que el país no estaba en condiciones de aguantar un gabinete conservador. Pero Sabatini no quiso escucharlo. A Perón lo he sacado de un ala, contestó, y voy a volver a sacarlo si es necesario. Algunos amigos están impacientes por ocupar las posiciones públicas, pero eso es inconveniente. Deje que haya un gobierno conservador. El camino a Villa María va a ser chico para la fila de coches de la gente que va a ir a verme. La mesa directiva deliberaba a puertas abiertas y todo el que lo deseara, siempre que pudiera atravesar las espesas filas que guarnecían el salón, podía expresar su opinión por sí o en nombre de los más increíbles organismos. El sábado corrió la versión de que Sabatini iría personalmente a la Casa Radical para exponer su parecer, contrario a la entrega del gobierno a la Corte, pero finalmente no concurrió. Al día siguiente continuaron las discusiones y Luis de Lepián, uno de los fundadores de Forja, llevó la voz de la posición intransigente. Su discurso provocó explosiones de ira y hasta incidentes. El lunes seguía aún el debate, aunque los hechos habían tornado inoficiosa cualquier declaración, puesto que nadie ignoraba que el poder no se entregaría a la Corte y que Álvarez estaba en plena gestión. Pero eso no importaba. En el clima de ficción en que se vivía,
El radicalismo continuaba deliberando si la Corte debía hacerse cargo del poder o no. Lo mismo, se ha dicho, podría haberse discutido si debía gobernar un descendiente de los incas. Fue entonces cuando el secretario de la mesa directiva dijo estas palabras que podrían inscribirse en la más selecta antología de la estupidez política. Tengan la absoluta seguridad, solemnizó Carlos E. Cisneros, que de esta mesa directiva no puede salir jamás algo que importe un contacto con el gobierno militar. Se ovacionó calurosamente esta suicida expresión que vedaba al partido más importante de la oposición el menor diálogo con quienes, desde el poder, trataban de llevar las cosas en el sentido deseado por la oposición. Y a continuación se aprobó una declaración que afirmaba que los cambios habidos recientemente en el gobierno de facto no han modificado en forma alguna su esencia, y que la solución de la crisis consistía en la entrega del poder al presidente de la Corte Suprema de Justicia, reclamada por la opinión unánime de la República. Es difícil imaginar mayor estolidez. Esa noche del lunes, Sabatini, que había hecho cuanto había podido según su criterio, regresó a Villa María. Estamos a martes 16 de octubre. El panorama del país, después de los agitados días de la semana anterior, presenta características muy curiosas. El gobierno de facto, dirigido por Ábalos y Bernengo Lima, se esfuerza en complacer a la oposición que ya ve colmadas sus aspiraciones en puntos importantes como la renuncia y detención de Perón, la convocatoria a elecciones, la derogación del estatuto de los partidos políticos, las medidas de democratización adoptadas y la entrega de la conducción futura a un hombre insospechado como Álvarez. A pesar de esto, algunos sectores insisten en la entrega del poder a la Corte, caso de la UCR, o de un gabinete de concentración nacional, caso del Partido Comunista, y todos señalan la necesidad de acelerar el ritmo de la desperonización y revisión de la política anterior. En el ejército existía un cierto malestar debido al subido tono antimilitarista con que se había expresado la oposición en esos días. Campo de Mayo, autor de la defenestración de Perón, sentía que su esfuerzo no era apreciado como hubiera correspondido. Existía una desconfianza recíproca entre ejército y oposición y en esta persistía la aversión contra el gobierno de facto y contra Farrell, adquiriendo el carácter de categoría política fundamental. Sin embargo, dentro de esta atmósfera notábase a la altura del martes 16 un indudable alivio. Un día más, y Álvarez presentaría su gabinete a Farrell y todo empezaría a andar mejor. Para el jueves 18 estaba anunciada la solemne reapertura de las universidades, esos bastiones de la democracia que no dejarían de atalayar la tarea reconstructiva. Y Perón estaba terminado. Se lo procesara o no, esa pesadilla había concluido y por ahora estaba bien enjaulado en Martín García. ¿Y los obreros? Bueno, se hablaba de una huelga general, pero los sindicatos democráticos ya habían alertado a los trabajadores contra esa maniobra fascista y el Partido Socialista, junto con los comunistas, controlaban perfectamente la situación gremial. Para completar las cosas buenas, el Senado de Estados Unidos acababa de prestar acuerdo para la designación de Braden. El impetuoso embajador tuvo alguna oposición en el cuerpo. El senador Tom Connally había dicho: algunos de nosotros opinamos que lo mejor es no intervenir en los asuntos internos de otros países. Quisiera que nadie pensara que al aprobar el nombramiento de Braden vamos a retornar a la política del Big Stick y a la diplomacia del pasado. La única clase de gobierno que tiene valor para el pueblo es la que el pueblo adopte y mantenga y no puede ser impuesta desde el exterior. Pero eso se había superado y el amigo Braden ya era secretario adjunto para asuntos latinoamericanos. En adelante, el proceso de democratización tendría un centinela más, en el mismísimo corazón del Departamento de Estado. Sí, todo empezaba a andar bien el martes 16 de octubre. No se había equivocado el presidente de la Corte en su cautelosa profecía de 2 días antes. Parecía un sueño que a una semana de la renuncia de Perón la situación hubiera dado un vuelco tan espectacular, si hasta el calendario de fusilamientos de Francia había ayudado.
El martes, los diarios informaban con fruición sobre los detalles de la ejecución del colaboracionista Pierre Laval. Hasta los locos hacían su aporte. Enrique Badesich, el pintoresco diputado bromosódico, había interpuesto un recurso de habeas corpus en favor de Perón, que desde luego fue rechazado por la justicia. A una semana de la caída de Perón solo podía provocar burla el retórico titular con que la época se adornaba ese martes por la tarde. Desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, desde el Atlántico a los Andes, se pide, se clama y se exige la libertad del coronel Perón. ¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like. Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. Pero aunque parecía increíble, la época no exageraba, y solo la voluntaria ceguera de los dirigentes opositores podía ignorar el poderoso movimiento que ese mismo martes empezaba a desatarse en todo el país. Era el resultado de las gestiones que unos pocos amigos de Perón iniciaron al día siguiente de la renuncia de su jefe. Y más que eso, era el efecto de la torpeza con que la oposición se había conducido esos días. Pero sobre todas las cosas era la forma como un pueblo empezaba a cobrar conciencia de su propia fuerza y su madurez. Los ajetreos de Mercante del viernes 12 y sábado 13, así como la noticia de la detención de Perón, habían apresurado la reunión de la Comisión Confederal de la CGT. Conviene señalar que en ese tiempo aquella sigla representaba muy poco. Más que una central obrera, era simplemente el conjunto de los sindicatos más importantes. La CGT no tenía estructura orgánica, ni siquiera local propio, pero los sindicatos unidos bajo ese nombre tenían una vigencia que los hechos iban a probar pronto. Desaparecido Mercante de la circulación el sábado 13 a la noche, serían los dirigentes gremiales quienes siguieron agitando el ambiente, sobre todo a partir del lunes 15. Cuando la gente retornó al trabajo después de ese fin de semana largo que había comenzado el jueves por ser feriado el día siguiente. Pero no había mucho que agitar. En los ambientes obreros había amargura y rabia, y en todos lados desbordaban las ganas de salir a la calle. El lunes 15, la FOTIA declaró la huelga en Tucumán. El domingo 14, algunos delegados de la FOTIA habían llegado a Berisso y allí, desde el cuartel general de Cipriano Reyes, anunciaron a través de los altoparlantes el movimiento que se preparaba en Tucumán. Como en los tiempos de Güemes, dijeron, marcharemos con lanzas y tacuaras para pelar por nuestra libertad y por la libertad de nuestro líder. En Rosario, la CGT local declaró que gestionaría la libertad de Perón. Hubo manifestaciones en Berisso y Ensenada promovidas por la gente del Sindicato de la Carne. Un grupo de dirigentes sindicales presididos por José Tesorieri visitó ese día a Ábalos para significarle la inquietud existente en los medios sindicales y la impresión que había causado la detención de Perón. El ministro de Guerra les aseguró que las conquistas sociales serían mantenidas y que la detención del coronel respondía a su propia seguridad. Las palabras de Ábalos no tranquilizaron a sus visitantes. Acaso descontaban la sinceridad del ministro, pero los nombres que se estaban jugando para el futuro gabinete evidenciaban que detrás de la reacción antiperonista se movían los intereses y las mentalidades más retrógrados del país. Ese martes a la tarde se reúne por fin la Comisión Central Confederal de la CGT, cuyos integrantes estaban todos esos días en permanente contacto, en la sede de la Unión Tranviarios. Punto único del orden del día, huelga general. No se ha podido localizar el acta correspondiente y no hubo periodistas allí, de modo que la reconstrucción del episodio solo puede hacerse a base de testimonios. Todos ellos coinciden en que fue una reunión ardua y prolongada. Componían el organismo una cincuentena de dirigentes y muchos de ellos, aunque estaban reconocidos por las conquistas sociales debidas a Perón, no creían que el movimiento obrero debía jugarse por él.
Hacían fe de la palabra de Ábalos y señalaban que no era aconsejable lanzar a los trabajadores a semejante aventura en nombre de un militar. Un dirigente de origen socialista dijo en un momento de la discusión: «Otros coroneles no van a faltarnos. Bastará que vayamos a Campo de Mayo y aparecerá una docena». Los que estaban a favor de la declaración de huelga destacaron que la renuncia de Perón había inaugurado la reacción patronal, que en muchas empresas se habían negado a pagar el feriado del 12 y que el nuevo titular de Trabajo y Previsión no los había recibido. Enfatizaron que no se trataba de defender a un militar, sino de preservar las reivindicaciones conquistadas, fuera civil o militar, quien las hubiera posibilitado. Las dos posiciones estaban parejamente repartidas y hubo sorpresas en las actitudes de algunos delegados. De Borlenghi, por ejemplo, se dijo años después en el Congreso Nacional que se pronunció en contra de la huelga. Después de casi 10 horas de debate, a la 1 de la mañana se votó. La moción por la huelga triunfó por 21 votos contra 19. Es ya legendaria la circunstancia de que el forjista libertario Ferrari volcó la votación pronunciándose contra el mandato que le había conferido su propia organización. Trabajosamente había triunfado la posición favorable a Perón. Sin embargo, y esto es algo que no se ha destacado anteriormente, la resolución de la CGT disponiendo la huelga no mencionaba para nada el nombre de Perón. El comunicado anunciaba la realización de una huelga general por 24 horas a partir de las 0 horas del día jueves 18, por los siguientes motivos: contra la entrega del gobierno a la Corte y contra todo gabinete de la oligarquía, por un gobierno que consulte las aspiraciones de los trabajadores, por la realización de elecciones libres en la fecha fijada, por el levantamiento del estado de sitio y la libertad de los presos civiles y militares, por el mantenimiento de las conquistas sociales, por la rápida firma del decreto de aumento general de salarios y sueldos y la institución del salario básico y participación en las ganancias. Y de Yapa agregaba la CGT también la reforma agraria y el cumplimiento del Estatuto del Peón. Esta copiosa enumeración y, sobre todo, la significativa omisión del nombre de Perón, sumadas al parejo resultado del escrutinio, acreditan que la declaración de huelga general fue un difícil parto, que solo pudo producirse a fuerza de compromisos recíprocos y concesiones. Las masas arrasarían con todo eso. No acatarían la orden, sino que habrían de lanzarse a la calle cuando los participantes de la reunión estaban metiéndose en la cama. No saldrían a defender las abrumadoras consignas enumeradas por la CGT, sino que concentraron su empeño en un objetivo único: la libertad de Perón. Sobrepasaron a sus dirigentes, desbordaron a sus sindicatos y a la central obrera, así como desmoronaron en cuestión de horas la paciente urdimbre tejida por Álvarez, las cavilaciones de Sabatini, la retórica de los partidos, las declamaciones de la Junta de Coordinación Democrática, las previsiones del flamante secretario adjunto de Asuntos Latinoamericanos, los sesudos editoriales de la gran prensa y las ingeniosas tertulias de cuarteles, clubes y salones. Todo fue arrasado por una masa que no se sentía interpretada por nadie, ni siquiera por la CGT, y que intuía que su única garantía era un hombre que en ese momento, antes del alba del miércoles 17, viajaba en una lanchita hacia Buenos Aires, taciturno y ensimismado, rodeado por media docena de acompañantes, a quienes solo las leyes del honor naval les impedían tirarlo por la borda. La suma de azares inverosímiles que se fueron dando en aquellos días permitió que Perón volviera a Buenos Aires exactamente cuando millares de trabajadores, en vez de entrar a las fábricas, comenzaban a marchar hacia la ciudad, empujados por un instinto oscuro e indetenible, casi sin jefes ni plan previo. Perón había llegado a Martín García en la mañana del sábado 13 y fue alojado en un chalet custodiado por 2 centinelas. Es posible que íntimamente haya agradecido ese descanso forzoso que le permitía pensar con tranquilidad después de una semana de tensiones y sobresaltos, pero no lo sabemos. Perón jamás se refirió públicamente a su breve confinamiento y en el folleto donde estuvo dramatizó los hechos a su favor.
Sin embargo, de las cartas que escribió en esos días y que ahora se conocen por primera vez, puede deducirse su estado de ánimo en la isla. Perón daba por concluida su vida política. Confiaba vagamente en que su acción podía tener alguna trascendencia después de algunos años, pero ahora no pensaba en otra cosa que en casarse cuando concedieran su solicitud de retiro y después irse a vivir al Chubut o a cualquier lugar tranquilo, al lado de su amada. Se sentía traicionado por Ábalos y Farrell y aspiraba a escribir un libro para justificarse. Estaba bien de salud, aunque un repentino insomnio lo molestaba. Se consolaba de su situación con la árida satisfacción de no haber escapado del país, como muchos de sus enemigos habrían creído que lo haría. Su separación de Evita lo desesperaba y su único deseo en ese momento era conseguir que los llevaran a Buenos Aires, para estar cerca de ella. Al día siguiente de su llegada, lo visitó un funcionario de trabajo y previsión, el capitán médico Miguel Ángel Mazza. Perón aprovechó para hacerlo portador de algunas cartas, a Eva Duarte, a Ábalos, quejándose de haber sido sacado de su jurisdicción natural y preguntando qué motivos existían para estar detenido, a Mercante y a Farrell pidiendo que lo hicieran trasladar a Buenos Aires. Su visitante regresó a media tarde y fue fiel transmisor de los deseos y mensajes de su amigo. En realidad, el preso tenía razón. No se habían formulado cargos contra él y era antirreglamentario tenerlo confinado en un establecimiento de la Marina. No estaba prófugo ni había intentado sustraerse a la autoridad militar. Para reforzar su pedido, indicó a Mazza que informara desfavorablemente sobre el estado de su salud y la incidencia del clima de la isla. En verdad, Martín García no es mala isla. Los presidentes que allí habitaron no se quejaron nunca, aunque Irigoyen, 15 años atrás, insistía en que pululaban ratas y alimañas. Pero Frondizi, 17 años más tarde, solía comentar que no había encontrado un paraje más propicio a la lectura y la meditación. Las gestiones de Mazza tuvieron éxito. Al día siguiente, Farrell pidió insistentemente a Bernengo Lima que dispusiera el traslado de Perón, asegurando que estaba enfermo. La noticia se filtró, y la prensa del martes 16 adelantaba que el coronel sería trasladado al hospital militar. Aunque de mala gana, el ministro ordenó que 2 médicos civiles fueran a la isla y dictaminaran si correspondía o no la traslación. El martes 16 a la noche arribó la comisión. Después de recibir a los galenos y conferenciar brevemente a solas con Mazza, el coronel les hizo decir que se negaba a ser revisado. La autoridad de la isla se puso en contacto radiofónico con el ministro de Marina pidiendo instrucciones y Bernengo Lima, de acuerdo con el pedido del presidente, ordenó que embarcaran a Perón y lo trajeran al Hospital Militar de Buenos Aires. Sin duda, Mazza lo anotició que ya estaban estallando manifestaciones en su favor, pero en ese momento Perón solo aspiraba a ser sacado de allí. Hasta entonces había seguido muy vagamente los últimos acontecimientos a través de la radio, que poco o nada decía de la inquietud popular. Es divertido imaginar que en esos momentos Perón, como otros muchos argentinos debieron hacer durante su hegemonía, tuvo que recurrir a las radios uruguayas para enterarse de la realidad de su país. Pero que había manifestaciones gritando por la libertad de Perón era ya inocultable. Esa misma tarde, del martes 16, 3 o 4 millares de personas avanzaron desde Avellaneda hacia la capital. Fueron disueltos sin violencia apenas cruzaron el puente. Algunos se filtraron, no obstante, y se reunieron frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión, después en la Plaza de Mayo y más tarde ante el local de la época. No eran más de 300 y se fueron disgregando sin que la policía, a la que aplaudían, tomara mayor intervención. En algunas zonas del Gran Buenos Aires y en barrios de la capital se tiraron volantes reclamando la libertad de Perón. Tenemos uno a la vista. Dice así: la contrarrevolución mantiene preso al liberador de los obreros argentinos, mientras dispone la libertad de los agitadores vendidos al oro extranjero, libertad para Perón. Paralizad los talleres y los campos. Unión Obrera Metalúrgica. Y la conmovedora errata
metlúrgica, delata la urgencia e improvisación de esas manifestaciones. También en el centro de Córdoba hubo algún barullo. En Tucumán, la provincia empezaba a cesar sus actividades, acatando la decisión de la FOTIA. En algunas fábricas de Avellaneda se habían realizado paros parciales y en Berisso y Ensenada manifestaciones con banderas al viento recorrieron las calles principales. Todo esto ocurría mientras la CGT estaba en pleno debate, como hemos visto. El gobierno no ignoraba estos estremecimientos, que merecieron, en cambio, apenas una distraída mención en cuerpo chico en la prensa grande. Al mediodía del martes 16, había expedido Ábalos un comunicado haciendo saber que Perón no estaba detenido y que las medidas adoptadas en relación con su persona obedecían a razones de seguridad. Otro comunicado, ya avanzada la tarde, anunciaba insólitamente que el ejército no intervendrá contra el pueblo en ninguna circunstancia, y volvía a insistir en que Perón no estaba detenido. Y el 17, los diarios de la mañana transcribían una extensa entrevista de Ábalos con la agencia Reuters. Decía el ministro de Guerra que Perón había sido invitado a trasladarse a la isla Martín García en nombre del presidente de la Nación y en el mío propio, a fin de evitar que se cometiera algún atentado contra él. Agregaba Ábalos: no es un secreto que querían atacarlo y que la multitud pedía a gritos su cabeza. Seguramente se refería a la concentración de Plaza San Martín. F.L. Yo hice la revolución con el coronel Perón, y además soy ministro de Guerra. Jamás hubiera cargado con la responsabilidad y la vergüenza de un atentado, y es doloroso tener que señalar este hecho cuando el atacado estaba caído e indefenso. Concluía afirmando que no existía ningún cargo contra Perón y que los rumores sobre su enjuiciamiento no eran más que infundios. En conversación con el autor, el expresidente Farrell sostuvo que había hecho detener a Perón por razones de seguridad personal del propio Perón y que le pareció oportuno hacerlo trasladar a Buenos Aires, porque era una ilusión, una esperanza, cuando la efervescencia de los trabajadores se tornó evidente. Por supuesto, Perón ignoraba todo esto. En el chalet donde lo habían alojado, esperaba nerviosamente una decisión sobre su persona. Bien pasada la medianoche, los médicos y sus acompañantes se embarcaron con Perón en la lancha que los había traído. Mareados e incómodos, iban todos en silencio hacia Buenos Aires, esa noche de viento grueso. A las 6:30 de la mañana desembarcaron en Puerto Nuevo. Un cuarto de hora después, el detenido, o lo que fuere, entraba al hospital militar y ocupaba una suite en el 5º piso, habitualmente usada por el capellán de la institución. Era un día como cualquier otro. Los madrugadores podían ver en los kioscos el primer número de una nueva revista porteña, Don Fulgencio. Los que planeaban ir al cine esa noche podrían vacilar entre ver Laura, con Gene Tierney, El Castillo Siniestro, con Basil Rathbone, o, para extasiarse con selvas, danzas y sacerdotisas, La favorita de los dioses, con Dorothy Lamour. También podía verse en el Teatro Maipo una revista de nombre premonitorio. Está por sonar la hora, con Sofía Bozán y Marcos Kaplan. Los admiradores de la técnica podían correrse al aeródromo de Morón, a admirar el Lancastrian cuatrimotor que había unido a Londres con Buenos Aires en un vuelo experimental con apenas 5 escalas y solamente 34 horas de vuelo. Era un día como cualquier otro. Lástima que pegajoso y húmedo, según se advertía desde la madrugada. Empezaba el 17 de octubre de 1945.